Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Rodrigo Cabello. Para los que no me conozcáis, soy Software Engineer en Plain Concept. Ahora mismo estoy trabajando con muchos proyectos en temas relacionados con Machine Learning y Deep Learning. Y vengo a comentar un poquito con temas de todo lo que estamos haciendo un poco, cómo solemos trabajar, aunque no podemos decir exactamente ni los datasets ni nada que estamos por temas de NDA con los clientes, pero sí más o menos el flujo, con qué herramientas solemos trabajar a la hora de hacer temas de Deep Learning. ¿Vale? Lo primero de todo es dar las gracias a todos los patrocinadores que están aquí y que han patrocinado la Bootcamp, porque sin ellos otro año sería imposible. Y gracias a ellos pues tenemos todas las comodidades, gracias a Microsoft tenemos las salas, etcétera. O sea que chapo por todos los que han participado. Bueno, ¿cuál va a ser un poquito la agenda de hoy? Hoy vamos a hablar de Deep Learning, haré una breve introducción. Siempre intento hacer una breve introducción, porque ¿quién no tiene nada de conocimientos de Deep Learning? Vale, un par de personas, siempre hago una breve introducción. ¿Quiénes habéis hecho cositas con Deep Learning? Vale, perfecto. Entonces, pues hoy vamos a ver un poco más en profundidad pues, qué son las redes neuronales, qué son las redes neuronales convolucionadas, que se utilizan tanto para la clasificación, por ejemplo, de imágenes, que lo que vamos a ver es el ejemplo de hoy hasta el final. Luego vamos a ver Azure Machine Learning, vamos a hablar un poquito de Workbench, vamos a hablar de Experimentation Service y el Model Management. Todo esto salió el año pasado en noviembre, muchas de las cosas están en preview todavía. Y luego vamos a hacer una demo en la que vamos a hablar de clasificación de imágenes. He cogido el dataset que seguro que lo conocéis, que es el de CIFAR 10, que hay que clasificar pues, de distintos tipos de entidades. ¿Vale? Y luego vamos a ver el ejemplito con CNTK, utilizando el framework de Deep Learning, con Python. Y luego también vamos a utilizar también la API que expone Cesar, ¿vale? Para los que aquellos de orden urticaria Python y esos lenguajes dinámicos que dicen, hoy tengo que declarar mis variables aquí, pues que podáis utilizarlo sin ningún problema. Y también hablaremos de la clase Tensor de Cesar, ¿vale? Que nos va a permitir, que esto lo sacaron también hace poco, muy brevemente. Bueno, ¿cuál es un poquito mi objetivo de hoy? Mi objetivo de hoy es que vosotros salgáis hoy de aquí y podáis hacer al menos esta aplicación, ¿vale? No sé si los que habéis visto la serie de Silicon Valley, ¿vale? La famosa aplicación de Hot Dog o no Hot Dog. Luego, esta aplicación es real a día de hoy ya, está en la App Store para que la podáis descargar y utiliza técnicas de Deep Learning, ¿vale? Está hecho el modelo en TensorFlow para hacer el reconocimiento de si es un perrito caliente o no, ¿vale? Mi objetivo es que mínimo hoy tendráis unas nociones básicas para poder hacer esto y salir vosotros y picar vuestra aplicación vosotros solos, ¿vale? Bueno, un poquito, ¿dónde nos encontramos actualmente? Como ya conocéis, Deep Learning forma un poquito, está más adentro y escondido en esta parte, casi forma parte de la rama de inteligencia artificial, ¿vale? Es una de las ramas más importantes, igual que sistemas expertos, planificación, etcétera, todo lo que engloba esta parte de inteligencia artificial. Luego estaremos hablando un poco de temas de Machine Learning, ¿vale? Pero aquí ya podemos dividir un poquito. En Machine Learning utilizamos algoritmos de regresión logística, Super Vector Machines o demás. Y luego ya hablamos de Deep Learning cuando utilizamos redes neuronales, pero no cualquier red neuronal, sino redes neuronales profundas, con muchas capas densas, muchísimos niveles, etcétera, ¿vale? Ahora explicaremos un poquito para que no conozcáis qué es una red neuronal, ¿vale? Antiguamente, bueno, las redes neuronales tienen muchísimos años, ¿vale? Incluso estaban antes de que yo naciera. Y esta parte de aquí es importante de que ahora, hoy en día, esto es una red neuronal, por ejemplo, simple, que tendría una capa totalmente conectada, la de la izquierda, y luego ya empezaríamos a ver niveles de una red neuronal profunda, ¿vale? Que es por lo que se ha el término de Deep Learning hoy en día, ¿vale? De ahí viene. Lo importante en imágenes es que a nosotros al final extraigamos lo que son las características de una imagen para poder clasificarla según una serie de datasets o datos que nos diesen, ¿vale? Entonces, de que yo pueda decir si esta imagen es un perro, si esta imagen es un gato, etcétera, ¿vale? Y esto lo van a hacer las redes neuronales convolucionadas que comentaremos un poquito ahora más adelante. Al final, quedaros con que esto extraen características de la imagen, características que para ellos son pues, algunas aristas o algo clave de lo que es la imagen en sí, que van extrayendo, hasta que puedan hacer la clasificación. Vamos a tener una clasificación con softmax, etcétera, que también lo comentaremos muy brevemente. Al final, si hacemos un poquito zoom dentro de una neurona, pues ¿qué nos encontramos? Pues un perceptrón, ¿vale? Que es lo más sencillito que podéis tener en el tema de Machine Learning. De hecho, cuando empezáis, siempre recomendable que empecéis a saber lo que es un perceptrón, qué es lo que hace, cómo funciona la función de activación que tiene, cómo se van actualizando los pesos, etcétera, ¿vale? Y al final esto no deja de ser una función lineal en la que tienes unos pesos y un bias, ¿vale? Así es lo que hay a simple vista ahí dentro, ¿vale? Si cogíamos una neurona y le hacemos zoom.
Pero ahora vamos a utilizar las redes neuronales convolucionales. Redes neuronales convolucionales salieron en el 70 y algo. Lo que pasa es que ahora están muy de moda porque ahora les estamos explotando a base de GPUs todos, ¿vale? Ahora tenemos granjas y granjas de CPU, donde podemos hacer entrenamiento en paralelo. Antiguamente también no teníamos esa posibilidad, existían y tardaban meses algunas redes convolucionales en obtener un resultado y en realizar el entrenamiento. Ahora las GPUs están ayudando mucho a ello para realizar esos cálculos matemáticos que sean más rápidos que utilizando la CPU, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer con una red convolucional? Pues casi todas las redes convolucionales, o los que utilizan la capa de convolución, suelen tener pues, este aspecto. Suelen tener primero la imagen con sus 3 canales RGB. Suelen hacer una capa de convolución que extrae características de esa imagen. Luego se hace una capa de pooling. Y al final de todo este proceso se hace una serie de capas densas y se hace una clasificación softmax para poder predecir pues, esta imagen a qué tipo se corresponde. ¿De acuerdo? Esto es un poco haciendo a vista de pájaro de lo que se hace con una red neuronal convolucional. Si entramos un poquito más adentro, ¿qué es una convolución en sí? ¿Vale? Las convoluciones en sí tendríamos nuestra imagen, extraeríamos un tamaño de lo que es la capa de convolución, del tamaño que vas a tener nuestros filtros. En este caso vamos a definir una ventana de 3×3, ¿vale? Y lo vamos a ir moviendo con strides de 2×2. Es decir, se va a ir moviendo cada uno de ellos 2 espacios en cada una de la imagen para ir analizando esta parte de ella de manera que se vaya extrayendo toda esta información acerca de la imagen, ¿vale? Según el número de filtros que definamos. Esto es lo que hace por dentro una convolución, una capa de convolución. El path-through lo que hace es esta franja de aquí, de que cuando ha terminado de evaluar o llegar hasta el final, también considerar si, por ejemplo, si pusiera que el path false, pues se quedaría aquí. Sin embargo, y hasta aquí llegaría mi extracción de característica, la convolución, pero si hago el path-through, llegaría hasta completar la imagen, aunque ahí no hubiese imagen o lo considerara como que con ceros. Pero, por ejemplo, llegaría hasta el final en este caso, ¿vale? ¿Cómo es esto por debajo, todo lo que sale? Para que veáis la cantidad de aplicaciones o de cantidad de operaciones que se suelen hacer para solo calcular una convolución. Pues por cada uno de los filtros y por cada una de las capas RGB que se está haciendo de la imagen, lo que se coge es que se van haciendo las siguientes operaciones y se va haciendo hasta el final, de que aquí tendríamos los pesos, vamos haciendo lo que es la multiplicación de cada uno de los pesos, ¿vale? Con el producto escalar, y luego siempre tenemos nuestro bias, que en este caso el bias, es igual que la regresión lineal, es nuestro intercept o lo que va a ser nuestro sesgo, ¿vale? Para donde se van a ir viendo los datos de todo nuestro conjunto de datos que tenemos para hacia dónde pueden ir o no. Eso se va haciendo automáticamente. Cuando ya tenemos todo esto, hacemos la multiplicación y al final vamos calculando cada uno de los valores que van haciendo de salida, ¿vale? Todo esto se produce al hacer la convolución de una imagen, aplicar esta capa de convolución. Sé que al principio esto es un poco para haceros un poco de zoom dentro y ver qué se hace cuando veáis una convolución, por lo menos tener un poco de idea de qué son las operaciones que se hacen por encima. Capa de pooling que hemos hablado antes, que era la segunda, una vez que llega la capa de convolución, llegamos a una capa de pooling y aquí lo que hacemos es extraer más características todavía. Nos quedamos con una capa de max pooling o con una capa de average pooling. La capa de max pooling se quedará con los valores máximos de la ventana que escojamos. Por ejemplo, aquí escogemos una ventana de 2×2, pues vamos quedando con los valores máximos de cada una de ellas. De esta sería 100, de esta sería 184, esta sería 12, etc. ¿Vale? Estas son las capas de max pooling que se hacen, que suelen ser para evitar el overfitting, porque van extrayendo características sobre entrenamiento, etc. No quiero entrar mucho en detalle, ¿vale? Pero luego si tenéis cualquier duda me podéis preguntar al final de la charla, porque me gustaría comentar los servicios un poquito de Azure que tiene. Y con average pooling es básicamente igual, solo que se hace la media, ¿vale? De todas las que se están extrayendo la ventana que se va cogiendo. Vale. Luego tenemos las capas densas, que es lo mismo, que tienen también funciones de activación, igual que la convolución también tiene su función de activación. Estas son las funciones de activación principales que os podéis encontrar dentro de las redes neuronales, ¿vale? Y al final esto lo que nos hace es normalizar o salir de que nuestros valores por digamos, se compriman a una salida, por decirlo, en el caso de la sigmoide, se hagan más achatados y pasen y desactiven cuando pase la neurona y entren esos valores, ¿vale? Y la salida al final sea esa. Esto se suele poner como resultado de la capa de convolución, por ejemplo, suele aplicar estas funciones de activación para determinar la salida. Y esto, una capa densa de por sí, también puede tener sus funciones de activación propia.
Vale, pero ahora un poquito cómo funcionaría si yo hago un entrenamiento, por ejemplo, en una red neuronal, ¿vale? ¿Cómo funcionaría el proceso? Como sabéis, bueno, no voy a entrar en detalles si tenéis un poco de conocimientos, pero bueno, siempre solemos reservar de un dataset que tenemos para un conjunto de entrenamiento y para un conjunto de test, ¿vale? Para luego saber verdaderamente si está funcionando bien nuestra red neuronal con los datos que no hemos entrenado, que no han pasado por ellos, ¿vale? Lo primero es intentar hacer una clasificación que veréis de one hot encoded, ¿vale? En el que veréis que a cada clase se le corresponde un valor. Esto los de datos nos matarían si almacenáramos los valores así en base de datos, por ejemplo, porque esto aquí hay 4 tipos de clases, imaginaos, pues le estamos dando el valor y lo estaremos almacenando ahí. ¿Por qué se hace esto? Para saber la distancia, para que la distancia siempre de una clase a la otra, a la hora del error, sea siempre la misma, ¿vale? No le dé hasta un peso de 1 como un número entero y luego a esta clase le dé un 4 y la diferencia sea mayor, ¿vale? ¿Qué más tenemos? En esta parte de aquí, cuando cogemos un conjunto de entrenamiento, vamos entrenándolo poquito a poco, vamos cogiendo batch, vamos cogiendo ventanas de ese entrenamiento y se los vamos pasando a nuestra red neuronal. Nuestra red neuronal irá entrenando, irá actualizando esos pesos e irá haciendo un forward propagation. Irá pasándole estos pesos de esta primera capa a la siguiente neurona, de la siguiente a la siguiente capa, etc. Cuando llega aquí al final, podrá encontrarse que a lo mejor hay un error con lo que él creía, porque esto es aprendizaje supervisado, siempre tengo la clase con el conjunto que estoy entrenando, y puede decir, ostras, me he encontrado que hay un error, me he encontrado que esto no cuadra o que no es lo que yo creía que era esta predicción. Entonces se vuelve a corregir el error y se propaga hacia atrás las neuronas y van cogiendo cada una de ellas y se van propagando y actualizando el peso en función del error que han cometido, ¿vale? Cada una de ellas. Así es un poco a grandes rasgos cómo funciona. ¿Qué funciones más solemos utilizar? Pues cross entropy with softmax, ¿vale? Y luego para hacer el aprendizaje y hacer la optimización de esa parte, se utiliza el Stochastic Gradient Descent, ¿vale? Que es el SGD, que es el que nos va a permitir encontrar esos pesos, ¿vale? Mínimos o lo que tiene que cumplir, va a ir haciendo el gradient descent de cada uno de ellos hasta encontrar, por decirlo, esa fórmula que sea la óptima y que para nosotros nos ayude para que se ajusten esos pesos a nuestras clases, a nuestra salida, en función de las características que has traído de la imagen. ¿De acuerdo? Y luego nos quedaría, por último, tener nuestro conjunto de test y poder realizar la predicción y quedarnos a hacer nuestra función recall, hacer nuestra curva ROC, nuestra accuracy y ver cómo se está quedando cada uno de ellos. ¿De acuerdo? ¿Qué modelo vamos a utilizar o qué he utilizado en el CIFAR 10? Vale, no voy a entrar mucho en detalles porque me podría tirar aquí hablando de todo ello y no veríamos nada. Pero vamos a utilizar, no sé si conocéis aquí ResNet. ¿Quién conoce ResNet? ¿Vale? Bueno, ResNet se utilizó en la ImageNet de 2015, fue propuesto por Microsoft Research, ¿vale? Y es el que ganó la parte de ImageNet, lo ganaron con esta propuesta, que son las Residual Network, ¿vale? Con toda esta parte de aquí lo que hicieron fueron entrenar toda esta red neuronal que tiene una serie de capas de convolución ya definidas, batch normalization, etc. Ahora os enseñaré un poquito en el código. Y todo ello ayudaba a que pudieran reconocer 1000 imágenes, que era el retro, y con el mayor accuracy posible. Y los de Microsoft en este caso fueron los que ganaron el reto en el 2015, ¿vale? Superaron a todas las demás redes que habían propuesto tanto Google, etc. Bueno, un poquito ahora de... Vale, yo tengo todo esto, la teoría está muy bien, pero quiero ver esto aquí cómo es tangible. Quiero empezar a hacer cosas y quiero empezar al final a entrenar mi modelo y a realizar las predicciones que sean posibles. ¿Cómo está esto el estado de hoy? Vosotros sabéis que ahora Microsoft está apostando mucho por las tecnologías, sobre todo por la parte de inteligencia artificial, hoy en día. Aquí veis un estado de cómo se encuentran y todas las tecnologías que tiene a día de hoy Microsoft en la parte de inteligencia artificial. Bueno, de la parte de servicios, conocéis los Cognitive Services, seguro. ¿Quién ha utilizado los Cognitive Services? Aquí la mayoría, perfecto. En los Cognitive Services, creo que ha habido también alguna charla con respecto a los Cognitive Services antes, ¿vale? Al final lo que nosotros vamos a contar hoy es cómo están hechos un poco por debajo los Cognitive Services, ¿vale? Es la idea para que los conozcáis simplemente por esta parte. Entonces, hoy nos vamos a poner el foco aquí. Vamos a poner en Azure Machine Learning, vamos a poner un poco el foco en la herramienta del Workbench, ¿vale? Que es la herramienta que tienen de escritorio, y vamos a poner también un poco el foco en el Cognitive Toolkit, que es el framework que tiene Deep Learning Microsoft, ¿vale? Para que nos haga un poquito más fácil lo que es la creación de las redes neuronales. Vale, luego aparte también tenéis un montón más de servicios, ¿vale? Luego toda la parte de datos, hacer el entrenamiento con los datos, etcétera. Tenéis distintos clústeres, tenéis HInsight, etcétera, ¿vale? Tenéis muchísimas posibilidades en toda esta parte. Bueno, ¿quién ha utilizado Azure Machine Learning Studio? Vale.
De aquí viene un poquito el nombre de la charla, ¿vale? También. ¿Qué quiere decir? ¿Azure Machine Learning Studio va a desaparecer? No, no va a desaparecer. Tranquilo, no os preocupéis, no os pongáis sudores fríos ni nada, no. Lo único que pasa es que se han ido poniendo un poco parches poco a poco conforme iba saliendo Azure Machine Learning Studio. Se ha ido intentando hacer algo muy chulo. Se han ido poniendo una pieza aquí, ahora doy soporte con R, ahora también tenemos con Python, ahora podéis ejecutar vuestros propios scripts, no sé qué. Bueno, vale, pero ha llegado hasta un punto. Ahora ya estamos hablando de redes neuronales en las que hay que definir mucho código, en las que tienen muchísimos datos, hay que entrenarlas con GPU, hay que hacer... Este proceso no lo veo haciendo en Azure Machine Learning Studio, por lo menos para mí, está muy limitado, ¿vale? En esa parte, porque no tiene todas las características que yo me esperaría si yo trabajase con Deep Learning. ¿Qué pasa ahora? Ya tenemos Azure Machine Learning, todo el Workbench, o sea, ya estamos... Esto ya es más pro, ¿vale? Más pro que la parte es que podemos hacer todo lo que nosotros queramos o todo lo que nosotros tengamos pensado, pero no es tan sencillo como Azure Machine Learning Studio porque todo no lo tenemos que hacer nosotros. Y todos los scripts y todo lo tenemos que aplicar y tenemos que tener unos conocimientos muy grandes sobre este tema, ¿vale? Que tenemos el Workbench, el Experimentation y el Model Management, que son los que forman parte de lo que es la herramienta de Azure Machine Learning, que ahora comentaremos brevemente cada uno de ellos. Al final, el Experimentation Service. ¿Alguien ha trabajado con el Experimentation Service? ¿Con el Workbench? ¿Un poco? Vale, perfecto. Al final es ese servicio que controla la ejecución de los jobs y experimentación y cosas que se envían. Pero, ¿dónde se realiza la ejecución? La ejecución de lo que son, vuestro algoritmo la podéis hacer en local, en clusters, en Docker remotos, etcétera. Pero siempre vais a poder tener un control. Pero, ¿qué verdaderamente hace Experimentation Service? Pues lleva una traza de logs, podéis definirle incluso el accuracy si tenéis vuestras salidas, podéis definirlas si él las va a guardar, va a poder guardar vuestros modelos, va a poder tener vuestras salidas de los datos que irás trazando, entonces todo eso va llevando el Experimentation Service porque son APIs que han definido para Python. Por ahora, desgraciadamente... Sí. ¿Puede conectarse con el Azure Databricks? Bueno, el Azure Databricks es una implementación que tú puedes hacer, pero tiene una parte un poco customizada, ¿vale? Que es la parte de procesamiento de datos. ¿Vale? Que es la parte que tienes que también te puedes hacer transformaciones dentro del Workbench, etcétera. Esa parte no vamos a hablar mucho porque lo he sacado un poco de la ecuación lo que es el tema de datos, porque eso podemos tirarnos también hablando otra charla da para ello. Pero directamente es que esto es nada más que un servicio de login y traceo. Ahora mismo el Experimentation Service, todo te lo tienes que explicar tú, así que tienes soporte para todo lo que esté dentro de Python. Solo Python por ahora. Está en el roadmap tener R, pero por ahora solo Python, ¿vale? Lo que os permite hacer. Tenéis acceso a historial y logs, podéis comparar resultados de distintas ejecuciones que hayáis hecho y todo lo podéis manejar con el Azure CLI, ¿vale? Que tiene una extensión de AZML, que es la nueva que os podéis descargar y hacer, y tenéis la sincronización con el Experimentation Service y trabajando directamente contra el Workbench. Vale, como sabéis, muchas veces se suelen hacer en este tipo de proyectos, siempre soléis tener pues, un modelo, ¿no? Que habéis desarrollado con un código, me da igual, ya un rango genérico, si es con Python, si es con R, eso ya me da igual, porque todos cumplen el mismo patrón. Yo tengo un modelo, tengo un conjunto de datos, entreno mi modelo con ese conjunto de datos, veo los resultados que he obtenido, me llegan un conjunto nuevo de datos, vuelvo a entrenar mi modelo, los resultados todavía no son buenos, hago un cambio en los hiperparámetros para ver si la red convolucional le funciona mejor, vuelvo a entrenar mi modelo, es un proceso iterativo aquí. Hasta que decidimos en algún momento que nuestro modelo es bastante bueno y lo sacamos a producción. Decimos, vale, aquí tenéis el modelo para este cliente para que lo podáis consumir a través de una API REST, por ejemplo, ¿vale? Todos estos patrones se cumplen en todos este tipo de proyectos en los que tienen un entrenamiento con un modelo y con un conjunto de datos. Pues al final, lo que han hecho con el Model Management es decir, vale, tú puedes tener una serie de versionados de tus modelos, puedes versionar todos tus modelos que hay, puedes establecerle, pues yo ahora te subo este modelo, que al final el modelo no deja de ser un binario, ¿vale? Un archivo binario que subís, y le digo que esta es la versión que tiene tal accuracy. Esta otra, mañana, pues tiene otro que tiene esta tal versión y demás. Entonces nos permite hacer un seguimiento de los modelos que llevamos, un traqueo, qué modelos están en producción, incluso publicarles servicios contra una API REST para que podamos consumir esos modelos y las predicciones, ¿vale? Todo esto es lo que vamos a intentar ver hoy. ¿Qué opciones tenéis? Pues podéis probar primero la fase de testing en vuestro Docker local, podéis hacer esas pruebas, o os podéis ir ya a Azure Container Service, en el que ya va a tener el orquestador de Kubernetes y va a desplegar varios contenedores donde vas a poner una API REST y va a poder atacar los clientes directamente para hacer las distintas predicciones, ¿vale? Se puede autoescalar, se puede autogestionar también, todo eso se va a poder configurar a través del Model Management.
Decir que no solo está el Azure CLI para el caso de AZML Model, que es el que hay, sino que también hay una API REST en la que directamente podéis gestionar esos modelos, coger una versión, subir un modelo, etcétera, ¿vale? También una API REST en la que podéis atacar directamente. ¿Dudas? ¿Alguna duda hasta aquí? Vale. Como he comentado, la fase de desarrollo es siempre la que tendréis con vuestro editor favorito, con el Workbench, con Visual Studio Code, con PyChart, con el RStudio, con lo que queráis. Podéis realizarlo con vuestro conjunto de datos y trabajáis sobre ello hasta que tenéis un modelo en vuestra prueba local que más o menos os convence con algo, ¿vale? En vuestro ordenador. Ahora decís, ostras, mi ordenador tiene unas capacidades muy limitadas para hacer ciertas ejecuciones, o se va a tirar un mes entero el ordenador encendido realizando cientos de entrenamientos con un conjunto de datos. Voy a realizar un entrenamiento. La parte de entrenamiento, ¿qué servicios nos expone? Pues como sabéis están las máquinas NC, que tienen unas Tesla Nvidia muy buenas, ¿vale? Que las que podemos utilizar y hacernos uso de CUDA para hacer el entrenamiento. Tenemos el servicio de BatchEye, que directamente nos lo va a exponer como PaaS, pero él luego va a crear toda la infraestructura para ejecutarlo en paralelo con los distintos clusters y distintos nodos. Ojo, el entrenamiento en paralelo, porque la mayoría de frameworks de deep learning que hay soportan un entrenamiento en paralelo. Y me da igual, ya solo tiene que ser Python. Aquí podría entrenar un modelo con CNTK, con este entrenamiento, podría hacerlo con TensorFlow, podría hacerlo con Keras, podría hacerlo con PyTorch. Me da igual, siempre que tenga Python y lo soporte, podría hacerlo con lo que quisiera. Están luego las Data Science Virtual Machine, podría incluso ejecutarla ahí si no me convence BatchEye y poder hacer una ejecución y cogerme una NC muy tocha para hacerlo directamente, que tenga, por ejemplo, 2 GPUs. O podría incluso cogerlo con HD Insight, por ejemplo, para hacer un procesamiento, ¿vale? Pero luego está una parte también de predicción. Una vez que he terminado y ya estoy contento, tiene toda la parte de predicción. Y aquí es donde juega todo lo que he comentado del Model Management. Su score, su modelo entrenado, su registro, su generación de imagen, etc. Entonces, voy a comentarlo brevemente, ¿vale? Pero la idea es un poco de que, ahora luego entraremos en más detalle, de que las fases siempre que se cumplen son las mismas. Después del entrenamiento yo ya tengo un modelo entrenado, ¿vale? Eso se cumple en todo. Ahora yo hago una función de score, es decir, implemento para mí qué es el score, qué es la predicción, ¿vale? Me lo implemento. Hago mi evaluación del modelo, pasándole una imagen de prueba, etcétera, y todo ese código me lo pico yo. Luego hago un registro de mi modelo, que sería el primer paso. Mi modelo me sirve, lo subo a Azure, con Experimentations, con el Model Management, y ahí se queda registrado mi modelo con una versión, ¿vale? Posteriormente lo que hago es crear un manifiesto. ¿Qué es lo de crear un manifiesto? Crear un manifiesto es decir, para este modelo, este score, ¿vale? Este tipo de entorno que es Python con esta configuración entorno virtual de Anaconda, etcétera, me creo un manifiesto y eso me devuelve un ID. A partir de ese ID, con ese manifiesto, me voy a crear mi imagen de Docker, ¿vale? O sea, a partir de con eso ya me va a meter todos mis archivos junto con el modelo, me lo va a meter en ese container y el servicio me va a devolver un ID con una imagen que yo puedo utilizar y meter en cualquier Docker que yo quiera, ¿vale? Que es esta parte de aquí. Y por último me queda la parte de servicios. O sea, o lo puedo ejecutar en mi local, puedo hacer un Docker, tenerlo en mi local, hacer un start y arrancarlo con esa imagen, o podría incluso decirle a Azure, mira, yo es que de esto me van a venir 7000 usuarios, no me atrevo a dejarlo aquí, quiero que escales tú, que hagas la orquestación tú, y dice, vale, pues desplígalo a modo cluster y lo haces con Kubernetes el orquestador y podemos incluso controlar el autoescalado y cuando me accedan muchísimos usuarios a hacer las predicciones, pues no va a haber problema porque podemos configurar incluso que escale solo en función de la carga que tenga y el balanceador, ¿de acuerdo? Todo esto es lo que nos va a permitir hacer este servicio. Lo que pasa es que tenemos que tener nosotros mucho control y saber nosotros verdaderamente qué es lo que está haciendo cada parte del servicio. Lo que es lo distinto que a lo mejor que Azure Machine Learning Studio. En Azure Machine Learning Studio llegábamos y le decíamos, vale, ya tengo este modelo, publícame un servicio web, te lo hacía todo, te daba la API REST y pum, a consumir. O sea, era todo un desarrollo muchísimo más fácil. ¿Qué pasa? Que si, por ejemplo, yo recomiendo, si seguís teniendo regresiones logísticas, Support Vector Machine, cosas que no sean muy complejas, pues ¿por qué no poder seguir utilizando Azure Machine Learning Studio, por ejemplo? Pues claro que sí, yo no voy a venir aquí a decirle a nadie, digamos, Azure Machine Learning Studio se acaba y ya no tenemos que hacer. No, pero ahora hay más necesidades, ya no solo nos quedamos ahí. Vamos a tener un conjunto de datos más grande, un modelo más grande, unos entrenamientos a tener en cuenta, ejecuciones en paralelo. Ya no es, nuestro modelo a lo mejor ya no es tan pequeñito o no es una simple regresión, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver un poquito el Workbench, ¿vale? Todo lo que tengo montado.
Bueno, esto es un poco la pinta que tiene el Workbench de primera. A la izquierda aparece nuestro proyecto, ¿vale? Que es donde tenemos nuestro conjunto de datos o lo que hemos decidido tener o desarrollar. Yo, sinceramente, y voy a ser muy sincero, yo utilizaría el Visual Studio Code o el editor, lanzaría las cosas en mis modelos de experimentación, me vendría aquí de vez en cuando, pero yo como tal, utilizar Workbench, por ejemplo, yo utilizo muy poquito, ¿vale? Por ejemplo, muy, muy poquito. ¿Por qué? Porque yo al final me tiro muchísimo rato picando código, a lo mejor si alguna ejecución quiero ver que funciona, me vengo aquí y la ejecuto, pero mi uso de Workbench es nulo, muy poco intensivo, porque también tengo el cliente, tengo las APIs para hacerlo, para lanzar incluso mis jobs, pero esto lo que nos permite es una herramienta un poco visual para que podamos ver ciertas cosas. Pero ya está, nada más, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenía aquí? Lo que he hecho, bueno, creé una factoría de modelos, todo este código lo subiré, y creé el modelo de ResNet, que es el que habéis visto, porque aquí lo que se suele hacer es probar con distintos modelos y tener distintas evaluaciones. Entonces, nosotros solemos hacerlo así y simulamos. A lo mejor para este modelo aplica mejor un ResNet, pero a lo mejor estamos matando moscas a cañonazos y a lo mejor con un modelo más pequeñito y aplicando, por ejemplo, 3 capas de convolución y una capa de densa y luego una función softmax, es más que suficiente para los datos que queremos, por ejemplo, nosotros obtener una clasificación. Entonces aquí lo suyo es que, pues, fijaos, todo este método, todo lo que hablamos de redness, incluso con las capas de convolución, está todo hecho aquí, ¿vale? Tenéis el modelo con sus capas de convolución, su entrada, su shape, el tamaño de filtro, el número de filtros. Todo esto es un poco lo que os he comentado anteriormente. Quizás lo veis más en un modelo a lo mejor que sea un poco más básico. Fijaos como puede ser este, en el que se van definiendo las capas de convolución. Tenemos una capa de convolución, luego una de mass pooling, otra capa de convolución, luego otro de mass pooling, que es lo que he comentado un poco brevemente antes. ¿Qué más cosas tendríamos? Luego tendríamos lo que es la ejecución, ¿vale? Que la tenemos aquí, nuestros datos, ¿dónde están? Y aquí le podemos aplicar incluso con CNTK, incluso transformaciones a las imágenes que cojamos, las que vayamos leyendo, le podemos hacer, por ejemplo, dame la media de píxeles, quítale tanto, transfórmamelo antes de pasársela a mi conjunto de entrenamiento o normalízame la imagen de entrada. Todas esas cosas podemos hacer, o sea, todo lo que queráis o lo que os convenga en función de cómo esté vuestro conjunto de datos. ¿Qué partes podemos hacer aquí? También tenemos la parte de entrenamiento, ¿vale? Que es donde vamos a ir cogiendo. Fijaos lo que decía del Stochastic Gradient Descent, aquí utilizamos el descenso del gradiente, el ratio de aprendizaje, y podemos ir haciendo pues, el entrenamiento de nuestros modelos en función de todas las épocas, que es lo que hemos establecido aquí, ¿vale? Fijaos, aquí tengo el login, que al final lo que decía, de toda esta parte, solo intervendría para lo que es la parte del login Azure aquí, que es para hacer el tracking del login, ver mi resultado, cómo se ha hecho y demás, de toda esta parte. Lo demás, yo lo podría ejecutar en mi máquina y no tendría traza de nada y no podría hacer nada si no quisiera, ¿vale? Pero esto me sirve un control para llevar un control de los experimentos y luego qué es lo que se está haciendo en el modelo. Entonces, si os parece, vamos a hacer una pequeña ejecución. Ahora tengo, aparte de los entornos que podréis tener aquí, podéis tener Docker, podéis tener un Docker local, un Docker remoto con una conexión, lo podéis configurar con varios entornos que lo podáis hacer, ¿de acuerdo? El Workbench. Entonces aquí directamente me iría a ejecutar, por ejemplo, el main y podría hacerle la ejecución. ¿Vale? Esto ahora mismo, fijaos aquí a la derecha, está haciendo un submit de lo que es el trabajo, ¿vale? Para directamente lo está ejecutando, pero tu ejecución, no olvidemos, está siendo local, ¿vale? De hecho, si veis, aquí tengo este es una Surface 2, una Surface Book 2 y tiene una NVIDIA GTX de 1050 y estoy utilizando el entrenamiento con la GPU, ¿vale? En este caso. Entonces, fijaos como el entrenamiento está utilizando toda esta parte de la GPU en modo local para realizar el entrenamiento de la red neuronal. En este caso solo he puesto una época para que podamos ver en directo. Acaba el proceso ahora mismo y ya tendríamos nuestra ejecución aquí completada, ¿vale? ¿Aquí qué es lo que podríamos tener? Pues fijaos, nuestras funciones de error, nuestras funciones de pérdida, son lo que hemos ido nosotros traceando todo el rato. Cada vez que se iba haciendo el entrenamiento le decíamos al login, este es el valor de mi función de pérdida, este es el valor del error, este es el valor de mi función de pérdida, cada parte que hacía en el entrenamiento, cada iteración. Y posteriormente podíamos incluso decir, fijaos, en los outputs podemos definir pues, el modelo. Esto es mi binario del modelo que yo acabo de entrenar y lo escupo directamente a output. Con esto, ¿qué es lo que tengo? Ya tengo una traza de cómo está ido mi entrenamiento, mi función de pérdida y mi modelo. Otra ventaja más, que esto no lo he comentado, es que todo este código que tengáis aquí, cada vez que se hace una ejecución, si lo tenéis conectado contra un VSTS, se sube a JIT y se crea en una rama en un histórico. ¿Por qué? Esto es muy bueno, porque el día que revise esto alguien y diga, ostras, un 25% de accuracy que nunca habíamos visto, o un 15, o un 10, dices, ¿esto cómo se consiguió?
tienes el código asociado a cómo se consiguió o qué modelo se está ejecutando con qué código. Y esa es la gran ventaja, porque normalmente nadie suele soltar el binario y decir, ¿y esto cómo se consiguió? Ah, no sé cómo se consiguió. Yo dejé el binario en una carpeta, pero no sabemos de qué código salió. Y eso también es muy importante cuando estoy desarrollando proyectos de Deep Learning. ¿Qué modelo, cómo se definió? Porque el día de mañana os va a salir otro proyecto que sea parecido o igual, o incluso queréis partir de ese modelo y seguir mejorándolo, y necesitáis ese código, ¿vale? Luego aquí, como los que estoy acostumbrado, no sé si estáis acostumbrados, si habéis trabajado con Python, he trabajado con Anaconda, la mayoría, ¿vale? Para gestionar los entornos virtuales. Y aquí también os podemos definir nuestros paquetes, qué vamos a instalar, etcétera. Y esto nos servirá para luego las ejecuciones de Docker, que se hagan, para decirle, instala este entorno con estos paquetes. En este caso, nosotros estamos utilizando CNTK, ¿vale? Que es el paquete pip que estamos instalando, está Model Management, Data Collector, etcétera. ¿De acuerdo? Con esta parte de aquí podéis definir incluso todas las configuraciones y ver cada uno de ellos lo que va sacando. Entonces, si queréis, ahora lo que podemos hacer es ver un poquito, os comento un poco la idea que tenía. Vaya, le he dado el F5 y me da el F5. Vale, os comento un poco la idea que quería enseñaros. ¿Vale? Yo ya tengo ese modelo que habéis visto, ese punto PKL, que saldría, ¿vale? Lo que pasa es que yo me he tirado aquí en mi Surface aquí un día realizando el entrenamiento, la dejé ahí, porque también otra cosa muy interesante, la Data Science Virtual Machine está muy bien, pero no sabéis lo que consume también eso, las NC con las Tesla también consume y os va a quedar el crédito en 0,2, ¿vale? Así que más bien será que sepáis utilizarlo muy bien o optimizar esos procesos, ¿vale? Son máquinas muy caras. Tendríamos entonces nuestro conjunto de dataset con toda la información que tenemos o las imágenes que queremos clasificar. En este caso, CIFAR 10 tiene 50.000, ¿vale? 50.000 reservadas para entrenamiento, 10.000 reservadas para testing, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Hemos desarrollado una pequeña aplicacioncita en ASP.NET con un IIS. Vamos a llamar a la REST API que hay publicada contra un Kubernetes, que ahora enseñaré desde el portal de Azure, directamente toda la información, en el que vamos a atacar a ella y nos va a devolver el scoring que digamos sobre esa imagen que le estamos pasando, ¿vale? Y vamos a ver también otra opción, que es si yo tengo ese modelo, por ejemplo, y se lo paso a alguien que sepa mucho César, ¿vale? Porque no quiere saber nada de otra cosa, le puedo pasar ese mismo modelo que he entrenado con Python y con la API de César de CNTK puedo cargar ese modelo y hacer una evaluación de las imágenes que me vienen todo exclusivamente con código César. Y en este caso se está ejecutando con el IIS. Así que no tendréis ningún problema de exponer una API REST vosotros mismos y que atacara ese modelo y exponerlo hacia afuera. O sea, esto mismo que está hecho aquí, por decirlo, lo podríais hacer vosotros mismos. Por eso os pongo esas dos alternativas, por si decir, joder, es que un clúster con Kubernetes, con todo eso, a ver qué suscripción lo tiene, ¿vale? Entonces tenéis esta opción también de vosotros hacerlo vosotros mismos y controlar aquí la carga. Eso sí, si os atacan 1000 usuarios, los que tenéis que controlarlo sois vosotros a esta API, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poquito. En detalle ahora vamos a darle un vistazo al portal de Azure y ver cómo está estructurado todo nuestros Experimentation Service, nuestro Model Management, etc. ¿Vale? Si entramos al grupo de recursos, fijaos en la parte de Deep Learning, que es lo que tenía creado aquí, nos ha creado el Workspace, que el Workspace es el Experimentation Service, el que habéis visto, y dice, ¿y por qué necesita un Workspace si eso nada más que hace login? Pues evidentemente hace login y ¿qué está asociado? Pues un blob storage, donde está guardando toda la información de los modelos, las ejecuciones de los jobs, etcétera, asociados a ellos. Luego tendríamos, que es el más importante, bueno, que es este de aquí, este blob storage, que es el Model Management. Es donde creamos una cuenta de Model Management donde podemos gestionar nuestros modelos. ¿El Model Management qué tiene? Pues si entramos un poco más en detalle, tiene cada una de las partes que os he comentado. Tiene la parte de modelos, la parte de manifiesto, la parte de imágenes de Docker y la parte de servicios que tengamos publicado en tiempo real. Lo bueno, también puedo publicar yo servicios incluso que tengan local, ¿vale? Entonces yo antes de subir y desplegar en un clúster en un servicio en un Kubernetes, pues digo, espérate, me voy a hacer en mi Docker aquí mis pruebecillas en local antes de subirlo para ver si todo funciona y nos va a permitir también exponer servicios que tengamos en local directamente para que podamos hacer uso de ellos. Entonces, fijaos, si vemos nuestros modelos, podríamos tener aquí desde modelos que he creado hasta modelos que he creado hoy, hace un rato, ¿vale? Con todas cada versiones. Este es el punto PKL que habéis visto. Esto se sube con AZ, ML, model, directamente el fichero y te lo sube para arriba, ¿vale? Para que vayáis un control de todo eso. También los manifiestos, que los manifiestos, fijaos, es todo lo que hemos hablado,
¿vale? Aquí están todos los manifiestos, el ID del manifiesto y el código, el modelo que tiene asociado ese manifiesto y si tiene algún servicio, ¿vale? Todo esto nos lo tenemos relacionado cada vez que vayamos haciendo esos comandos, lo vamos ejecutando y podemos ver cada uno de ellos. Luego, las imágenes de Docker, lo mismo. También tendríamos todo el listado de todas las imágenes de Docker que deseamos. Y lo mismo con la parte de servicios, que en este caso es el que está expuesto con Kubernetes, ¿vale? Tiene nuestra API, podemos leerlo, etc. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Si queréis, vamos a echarle un vistazo a un poco lo que tendríamos aquí. Lo bueno del Workbench es que si os abrís una consola, ¿vale? Aquí directamente os gestiona ya incluso el logueo que tendráis con el AZ login, con la cuenta que hayáis metido en el Workbench. Cuando lo creéis, ya directamente lo tiene el login, y aparte tenéis el entorno de Anaconda y todo lo necesario para crearlo, ¿vale? En cuanto lo abrís, o sea, todos esos paquetes y esas dependencias, en cuanto abrís la ventana del prompt, están instaladas o las habéis instalado previamente si hacéis la ejecución en local, entonces ya podéis hacer las ejecuciones que queráis sobre ello, sobre esa ventana, esa línea de comando. En este caso aquí, esto es lo que tenía, bueno, no sé si así a lo mejor un poco mejor, ¿no? A los que no veis. En este caso aquí hay dos entornos que yo tengo el entorno local y el entorno de clúster, que te puedes crear también con AZML. Yo puedo crearme mi entorno local, hacer el mismo registro de modelo, manifiesto, etcétera, Docker, imagen, y probarlo aquí en local. De hecho, si nos vamos aquí, en Docker PS, ¿vale? Aquí es la imagen del último modelo que he subido que está corriendo aquí, está en local corriendo contra el puerto 32779. ¿Vale? ¿Qué os hace la imagen de Docker? Todos esos paquetitos os los va a meter directamente, los va a meter en /var, esto utiliza un Ubuntu, ¿vale? Os va a meter vuestra aplicación con todos los drivers y utiliza el servidor, si habéis trabajado con Python, de Engines, ¿vale? Es el que utiliza y es el que levanta, y con Supervisor y Unicorn es el que está controlando toda esa ejecución. Es una pequeña aplicacióncita en Flask, ¿vale? Que es el microframework que tiene ahora Python, y os lo vais a poner con esa API REST para que lo podáis consumir directamente. Y todo esto lo levanta dentro de la máquina de Docker, ¿vale? Eso es lo que hace cuando creáis una imagen y creáis un servicio en local. Os hace todo ese proceso. De hecho, está Supervisor aquí corriendo y podéis llamarlo directamente y hacer esa ejecución, ¿vale? Más cositas que tendríamos. Tendríamos incluso, para haceros una idea de lo que he estado yo antes haciendo, fijaos, antes podríamos incluso llamar aquí, registrar nuestro modelo, bueno, voy a ponerlo, ampliarlo otra vez, porque si no, ¿vale? Lo llamaríamos con nuestro modelo, nuestro registro del PKL, y le pondríamos asociado un nombre. Cuando estamos haciendo esto, está subiendo nuestro modelo y lo está llevando y nos devuelve un ID, ¿vale? Que es el que tiene asociado. ¿Por qué? Porque a partir de ahora nosotros podemos decidir incluso, a ver si así se va bien, de crearle el manifiesto, ¿vale? Para crear el manifiesto que hay que pasarle, pues le puedo pasar mi modelo, mis dependencias, ¿vale? Cómo va a ser el nombre del manifiesto, e incluso pasarle el esquema JSON, ¿vale? Y el model ID, que es el modelo anterior que acabamos de subir. ¿A qué modelo va a estar asociado? Aquí hay una duda. ¿Alguien me dice de dónde hemos sacado el service esquema? Y aquí hay también incluso el web service, que es el que vamos a publicar. No. Pues esto... No, no lo genera solo. Esta es la parte que quiero comentar. O sea, el servicio web sí está en la parte generado... le tenemos que decir el código que queremos ejecutar, evidentemente, dentro de ese servicio, ¿vale? Que está aquí. Este es el código que nosotros cada vez que llamemos, o cada vez que llame ese orquestador y ese driver que nos está creando en la imagen dentro, ¿vale? Va a llamar a este servicio que es el score, el web service, que es el que va a hacer de score y de la predicción que le hemos pasado a la imagen, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí en este caso, fijaos, tenemos una imagen que se le he pasado con base 64, directamente esa imagen, pero podéis pasar incluso distintos tipos de datos, NumPy, data frames, también podéis pasar string, ¿vale? Le podéis pasar distintos tipos de datos que soporta esta creación. Entonces, este, por ejemplo, que estáis viendo aquí, es pandas el que se le está pasando. El pandas es el típico data frame, ¿vale? Si no habéis trabajado con Python o con los que trabajáis con R, es el data frame de R, ¿vale? El parecido. Toda esta parte de aquí le pasamos un ejemplo con imagen base 64 para ver si funciona y nos va a generar este service esquema JSON, ¿vale? Que es el que utiliza él por debajo luego para hacer toda esa construcción de cómo va a ser, de crear el manifiesto. Este service esquema JSON no es nada más que
pues es una entrada, es de tipo 3, tengo una imagen de ejemplo que es este string de base 64, información que a él le sirve para saber un ejemplo de la publicación luego de ese servicio web a través de la API REST. ¿De acuerdo? Vale. Toda esta parte de aquí es la que se haría con la creación del manifiesto de todos ellos, ¿vale? Incluso luego, si quisiéramos, podríamos acceder a nuestro Docker para tenerlo aquí, ¿vale? Que es el que tengo publicado aquí en local, y acceder a la aplicación, ¿vale? Que es aquí el donde... perdona. Es aquí el donde él tiene ya todos los datos, ¿vale? Todo esto que hemos hablado es lo que él crea por debajo, ¿vale? Nos crea todos estos ficheros y nos lo mete dentro del Docker. Esto lo va a hacer siempre, tanto si estamos desplegando arriba en clúster o estamos desplegando aquí en modo local, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué faltaría por ver? Lo único que voy a lanzar para dedicar estos 10 minutillos es enseñaros un poquito la aplicación que he montado con IIS, ¿vale? Tendríamos, imaginaos, nuestro servicio ya lo tenemos arriba con una API REST, con Kubernetes, que es este de aquí, el que hemos desplegado, que es este servicio que lo hemos creado a través de la ZML Real Time Service, que es lo que podemos crear. Pero fijaos, ¿por qué digo lo de que cobra? Lo crea con un mínimo de 2 clústeres, ¿vale? Toda esta parte, y es bastante tocha. Y fijaos todo lo que crea, ¿vale? Esto es todo lo que crea el solito, ¿vale? Los sectores para saberlo, el balanceador, el scale set, etcétera. Va creando todo eso si le decís que se publique en modo clúster, porque le estáis dejando libertad para crear toda esa parte de recursos, ¿vale? Por eso digo que pensadlo 2 veces dónde queréis muchas veces hacer el modelo predictivo o dónde queréis que se consuma a través de la API REST, ¿vale? ¿Qué es la parte que quedaría por ver ahora? Pues vamos a ver un poco la aplicación. La aplicación la he dividido en 3 segmentos. El modelo predictivo, que es el que utiliza la API de CNTK, ¿vale? De Cesar, para hacer esa predicción. Entonces tenemos esta parte de aquí y tendríamos, la llamada directamente al orquestador que está arriba, ¿vale? Este es el de Kubernetes, la IP que nos tiene publicada con el servicio para este modelo, con una API key, damos un cliente y hacemos lo mismo, hacemos la respuesta de pasar nuestra imagen en base 64, lo que hemos visto. O 2, tengo la parte de mi modelo, ese .pkl que has visto, que es un archivo físico, ¿vale? Se lo puedo pasar a la API de CNTK en el Cesar, ¿vale? Para que directamente lo evalúe, ¿vale? Y lo devuelva. Fijaos, incluso estoy utilizando aquí la parte de Tensor, que es esta parte de aquí, que esto es nuevo, que esto es como va a hacer el almacenamiento de esos, por decirlo, el correspondencia sería NumPy en Python, pues ha intentado hacer algo parecido en Cesar, donde tienes en la parte de los NumPy, los que son datos densos, sparse, etcétera, para optimización de memoria, por ejemplo, y poder realizar operaciones sobre ellos. Yo ahora mismo, sobre este array que tengo, le resto, por ejemplo, 133, por decirle que es un caso, y se lo resta a todos los que hay componentes directamente, sin tener que recorrerlos, sin tener que puedo hacer operaciones con ese conjunto de datos que está en memoria, ¿vale? Eso también lo han hecho con Cesar. Entonces aquí los tengo de base 64 y voy devolviendo toda la información. ¿De acuerdo? El modelo, fijaos que lo cargué aquí. Todas estas son funciones de CNTK, ¿vale? Y son las que estamos utilizando y para ver aquí directamente hacer la evaluación de ese modelo con esa entrada y obtener aquí unos resultados y quedarme con el máximo, con el que valor o más probabilidad me ha dado de ese conjunto. ¿De acuerdo? Vale, pues esos serían los 2 casos que tenemos. Vamos a arrancar la aplicación. Como veis, mis skills de maquetador, pues sabéis, llego hasta un punto, ¿vale? O sea, yo llego hasta esa capa y a esa capa me quedo, ¿vale? Entonces, pues, bueno, he intentado un poco presentaros un poco la idea de lo que tenía para que lo vieseis simplemente. Si yo, por ejemplo, selecciono de aquí una imagen, ¿vale? Las imágenes son de 32 por 32 con las que he probado, ¿vale? Nosotros hemos llegado a probar en Plain imágenes de 2048 por 2048, ¿vale? Y aquí mucho cuidado con la memoria también, ¿vale? Porque eso es muy importante. Ten en cuenta que la mayoría de operaciones que se hacen con los batch se hacen en memoria, con la red neuronal. Entonces también el tamaño del batch que cojáis va en función del tamaño de la imagen con la que estéis pasándola a vuestra red neuronal. Si tengo una imagen de 32 por 32 me podré permitir a lo mejor tener un batch de 500 en 500 imágenes porque es lo que estoy evaluando en memoria. Si tengo a lo mejor imágenes de 2400 por 2400, a lo mejor mi tamaño del batch puede ser nada más que 5,
a lo mejor, ¿vale? O sea, eso tenerlo en cuenta porque muchos dicen, joder, es que la GPU no da abasto, vaya mierda de CUDA, necesito una de 4 gigas de memoria. No, a ver, tampoco intentemos ver a ver cuáles son las necesidades y saber por qué están pasando antes las cosas de decir que necesito más memoria, que es lo que siempre estamos también acostumbrados, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, al ser 32 por 32 se ve un poco, pero bueno, esto puede parecer un camión, ¿no? Podría, ¿no? O más o menos ser parecido. Entonces tenemos dos opciones. O evaluarlo con nuestro sistema, leerlo directamente en nuestro modelo y pasárselo a CNTK, ¿vale? Que es el que va a hacer esa llamada y esa carga del modelo. Con el device descriptor, CNTK tiene dos maneras de decirle. Podéis utilizar CPU o podéis utilizar GPU. Con IS tenéis que hacer una especie de utilizar el ISS Express de 64 bits. Si veis, estoy lanzando en 64 con x64, porque como lancéis con x86, con CNTK os dice que ni de coña, ¿vale? Con el paquete. Así que eso tenedlo en cuenta y tenéis que activar el 64 bit del ISS Express, ¿vale? Entonces cargaríamos lo que es nuestra función y nos diría pues que es un camión con una probabilidad, con esa probabilidad, ¿vale? Si por ejemplo cargásemos otra imagen, ¿vale? Pues esto podría ser un avión, ¿vale? Y aquí llamamos a nuestro servicio, ¿ves? Que tenemos aquí directamente, que es el de real time, que es el score que está puesto, ¿vale? Ahí ya no estoy instalando CNTK, y estoy llamando directamente a mi clúster de Kubernetes, diciendo que está publicado con la API de Azure, etcétera, y a través del service real time. Exacto, todo eso lo he hecho a través del model management y toda esa versión de haciendo el ciclo de vida con el Workbench y todo esto, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos una manera fácil de realizar una serie de predicciones sobre cada uno de ellos. Una cosa que suele pasar, ¿vale? Mucho, y es que cuando salí las predicciones hemos estado hablando de softmax y demás, y a veces la probabilidad como tal no hace si no hacéis un softmax de la salida del modelo, ¿vale? A lo mejor veríais un 8 allí, ¿vale? Lo que hace convertir softmax al final es una función que os convierte la serie de valores que están saliendo de lo que hay en cada uno de los casos. Por ejemplo, un perro es un 0,07, un camión es un 7, o lo convierte a probabilidades que podáis entender. De manera que coge sobre ese conjunto de datos que tiene, en este caso sería 10, y lo convierte a probabilidad, que es el máximo que nosotros estamos sacando y toda la información que tenemos, ¿vale? Entonces, esto es para que veáis un poco dos maneras que tendríamos en este sentido de hacer nosotros nuestro entrenamiento y luego, sobre todo, de poder consumirlo, que es lo importante, ¿vale? Con esto, ¿qué es lo bueno? Que nos permite realizar un proceso de DevOps si queremos. Esto lo podemos automatizar fácilmente. Estos son procesos de ejecución de script con PowerShell, podríamos hacer incluso y atacar directamente con Azure CLI a las distintas llamadas y tener una plantilla, ¿vale? Nosotros lo tenemos hecho en algunos casos en lo que, por ejemplo, tengo mi plantilla de entrenamiento del modelo. Tengo mi plantilla incluso también de la parte pues, de predicción, de manera de cuando yo pueda hacer un continuous deployment, ¿vale? Entre comillas, y publicar y produccionalizar ya ese modelo para que se pueda ser consumido, por ejemplo, a través de una API REST y hacer el despliegue que sea necesario o a través de PowerShell o a través de otro, ¿vale? Podemos ver unos ejemplos, podemos ver incluso tener la predicción, ¿vale? Seguir cargando el modelo, ¿vale? Que es un pájaro con esa probabilidad, es decir, podemos entrenar el modelo todo lo que quisiéramos. Lo bueno también que tiene esto es que, vale, no sé si me haréis la pregunta, si no la hago yo. ¿Qué pasa? Esto está muy bonito, pero ¿qué pasa si ahora tengo una versión del modelo mejor? Tengo un servicio web publicado, ¿vale? En este caso. En el de local ya sabemos la solución cuál sería, ¿no? En el que está el modelo local, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa si tengo mi modelo que está arriba en Kubernetes con todo un orquestador de la leche, todo publicado? Ahora me llega un conjunto de datos nuevo y esto empieza a predecir muy mal, ¿vale? Porque ya no es tan bueno y se empiezan a atacar con un conjunto de datos. ¿Qué haríamos en ese caso? Pues a ver, aquí la solución que nos propone, o que se propone, nosotros hemos hecho es que cogeríamos el modelo y solo haríamos la parte de registro de modelo, creación de manifiesto, creación de imagen, y ahora es donde viene la clave. El servicio web que tenemos publicado tiene una opción de update con una imagen. Esa opción de update lo único que va a sustituir es en los contenedores que tenemos con Kubernetes desplegados con Cluster, actualizar simplemente esa imagen en el servicio, pero las URLs de la gente que lo está consumiendo siguen siendo las mismas, sus API siguen siendo las mismas y todo sigue siendo exactamente igual. Entonces, si tenemos una nueva versión del modelo, podríamos publicarlo y lo podríamos consumir sin problema. Exacto. Exacto, con el manifiesto y con todo, y directamente le dices, bueno, pues a Azure Container Service toma esta nueva imagen y son la que tienes ahora mismo que consumir o que ejecutar. ¿De acuerdo? Bueno, no sé cómo voy de tiempo, pero bueno, no sé. ¿Me sobra? ¿Cuánto? 15 minutos. Vale, perfecto.
que era 5:40, era a las 5:40, ¿no? No, pero era ya a las 5:30. Sí, a las 5:40 es que es la siguiente sesión, por eso yo creo que he llegado justo. Ah, bueno, que si queréis ahora dejamos, si tenéis alguna pregunta, queréis hacer algún tipo de pregunta, duda, os he dejado matado. No queréis volverme a ver. Perdona, es que tenía que contar muchas cosas, pero quería por lo menos hacer un ciclo un poco de vida con cómo hemos trabajado, qué son las herramientas que utilizamos. Sí, perdona. Nada, yo trabajo sobre todo con sistemas de gestión empresarial y todo esto de imágenes es muy nuevo. Entonces, si podías explicar algún caso, a lo mejor a mí me resulta útil, de ejemplos de la vida real, proyectos para clientes en los que utiliza este tipo de tecnología. Vale. Vale, aparte de imágenes, no solo tenéis que pensar en imágenes, porque digo también hay más ejemplos reales, ¿vale? Clasificación de textos con long short term memory, por ejemplo, también. Predicción incluso también de análisis de modelos semánticos, también hemos hecho algo, estamos trabajando en algo, en, por ejemplo, patrones de query y respuesta con relaciones semánticas, también hemos trabajado en ello. Por ejemplo, estoy escribiendo un documento, estoy haciendo algo, quiero que me des anotaciones relacionadas con ese documento o con cosas similares y establecer un ranking, eso también lo hemos hecho. Detección de objetos dentro de una imagen, ¿vale? Porque sabéis que la API de Cognitive Services ya lo hace, pero ¿y si ahora os pongo el caso de, por ejemplo, en imágenes médicas? Por poner un ejemplo, en imágenes médicas en los que quieras hacer un entrenamiento muy específico de algo. Yo a lo mejor, yo sé que con Custom Vision o alguien me está diciendo que eso es una radiografía, pero alguien me está diciendo además que si esa radiografía el tío tiene aquí detectado un objeto, a lo mejor tiene una hernia discal, ¿vale? Todo eso hay algoritmos que son FASTER y FastCRNN y que hay ejemplos en la vida real que se están utilizando en casos médicos, ¿vale? Luego también análisis semántico, clasificación de texto también se está utilizando. Quiero, por ejemplo, clasificar un texto, ¿vale? También en esa parte también se está utilizando. Clasificación de imágenes, pues todo lo que te puedas encontrar. Se nos cae el ejemplo de IoT, en el caso de IoT Edge y todos estos que habréis visto ejemplo, un montón de mantenimiento predictivo en todas las plantas nucleares, en todos los sistemas. Ahí se utiliza un montón para sobre todo ese mantenimiento. Porque al final la gente lo que quiere es decir, joder, tengo aquí máquinas que están utilizando que cuestan una pasta y al final yo quiero hacer un mantenimiento predictivo y saber cuándo va a fallar algo. Esos son ejemplos también en vida real que se están haciendo sobre eso, ¿vale? Con esa parte. No sé si quieres que te dé más todavía o... Detección de objetos. Claro, ahí ya, por ejemplo, si envía telemetría, por ejemplo, que muchas de estas imágenes, que nos vamos a ejemplos porque también tiene que estar preparado tu hardware para luego poder hacer una predicción. Esto no sirve para nada si no tenemos datos. Eso está totalmente claro y todos somos conscientes de ello. Entonces, si el hardware es capaz de enviar esa telemetría, por ejemplo, te dice, pues mira, mi capacidad ahora de rotación de este engranaje de 500 ha pasado a 300. Ahora pues hay otra cosa de... Con eso puedes hacer un mantenimiento predictivo con esa información y puedes llegar a predecir, ya sea con una regresión o con lo que sea, ¿vale? Con el modelo que se adecue más si es un valor continuo, por ejemplo, cuándo va a fallar. Y eso, por ejemplo, es muy, muy útil hoy en día para eso. Porque se ahorran grandes cantidades de dinero en ese aspecto. Sí. Clasificación. Ya, pues hay, si quiero buscar más diversidad, etcétera, en el Machine Learning Studio, en Cortana Gallery, incluso hay, ya sí que hay mucho más soporte en cuanto a ejemplos, en cuanto a casuística, etcétera, que la gente va publicando o incluso publica, concurso, etcétera. Y luego ya una pregunta que era, vale, tú creas un servicio y subes una cassette o una imagen, lo que sea. Pero si yo quiero hacer un servicio en cuanto a procesamiento de vídeo o algo así real time, ¿cuál sería la arquitectura idónea? ¿Cómo se...? Vale, procesamiento de vídeo en tiempo real, evaluando algo sobre el vídeo, ¿no? Por ejemplo, algún modelo que quieras hacer. Vale, en este caso hemos hablado solo de redes neuronales convolucionadas, ¿vale? De 2 dimensiones. El vídeo tiene en este caso 3 dimensiones, que son arquitecturas que se suelen utilizar. Se utiliza la convolución 3D. ¿Cuál es la tercera dimensión? El frame o el tiempo.
¿vale? Entonces eso es utilizar estos mismos modelos, por ejemplo, que somos casos de ejemplos que hemos hecho ya, cámaras de videovigilancia para detectar algo, ahí por ejemplo es un vídeo, y lo que te van a entrar son frames en una temporalidad de un vídeo. Ahí lo que se suelen dividir es, por ejemplo, en cada caso es de 5 frames, ¿vale? Y ver toda esa imagen, analizarlas y ver, por ejemplo, si detectas un intruso, si detectas algo. Ahí la arquitectura son convolución 3D y se va cogiendo en el tiempo. Se podría hacer, por ejemplo, pues una arquitectura en la que se fuesen dejando los frames, se fuesen generando en un tiempo, un espacio, pero a lo mejor no lo haces tan en tiempo real, pero sí a lo mejor un poco diferido porque la cámara sigue grabando. Entonces esos modelos sí tienen que estar súper optimizados, sobre todo de rapidez, y tienen que estar en dispositivos que se ejecuten muy rápido. No me vale a lo mejor que ese modelo, en muchos casos, se intentan meter en dispositivos IoT, ¿vale? Pero ese IoT tiene que ser un dispositivo que tenga mucha memoria RAM y mucha capacidad para poder hacer una evaluación rápida de tu modelo, ¿vale? Para saber qué está pasando. Entonces esos escenarios de convolución 3D se suelen utilizar ahí. O no sé si habéis visto el caso de Amazon, creo que es Amazon Go, ¿vale? En el caso de que directamente tienen la tienda esta, esto lo vi yo en Seattle, en el que tú entras, coges un artículo y te vas de la tienda. Y te vas de la tienda y de repente te hace Amazon, te vibra y te dice, te has llevado tal y te hemos cobrado $7. Por ejemplo, ahí utilizan en ese caso modelos de convolución 3D. Están puestos las cámaras en los distintos sitios, incluso los frigoríficos, aparte de ser retroalimentación, las baldas que tienen con el peso también, ojo que eso también es importante, que dicen que solo dos son cámaras, pero no lo son. Las baldas tienen también el peso que hay, de manera que si tú extraes un objeto y estás viendo además una imagen, sabes de dónde se está cogiendo ese objeto. Y aparte es entrada también de la red neuronal para hacer toda esa predicción de te has llevado una Coca-Cola cero, por ejemplo, te cobro pues 2 euros. ¿Vale? Esos son los modelos que se utilizan con vídeo, en caso real. ¿Alguna preguntilla más? Pues nada, muchísimas gracias a todos.